Siguen aguardándose las determinaciones al respecto de las restricciones que se tomarán con motivo del tiempo de la Semana Santa, en este tiempo también clave en el marco de la crisis COVID. En abierto contraste, los números que arroja la pandemia no paran de agravarse día a día, reflejando con ello una situación sanitaria desbordada, y esperemos que en las próximas horas las autoridades sanitarias definan cuál es la hoja de ruta para hacerle frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Imagínense, es el segundo día de la semana y parece que fuera ya el día 546. Así son los tiempos de crisis. Y el 1340 del año. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué tal, Augusto? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal, Benjamín? Muy bien. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. Hospitales colapsados, sin importar así sean de contingencia polivalentes, la cantidad de fallecidos aumenta a diario. Se puede referir que efectivamente como nación vivimos el peor momento de la pandemia. Familiares de enfermos, impotentes, recurren a la fe. En espera de las tan ansiadas vacunas y que éstas sean adquiridas por el Ejecutivo, de nuevo la opción es el encierro a la ciudadanía. Pero este encierro no hay que verlo solamente desde la perspectiva negativa. Hay que ver la necesidad de tomar medidas con carácter desde la actitud positiva que representa la convicción de salvarnos entre todos, definitivamente. Además, la cuestión es objetiva. En el actual momento que estamos atravesando, todos los números son negativos. Así es. Asciende la cantidad de pacientes internados, de pacientes en UTI, también de fallecidos en consecuencia. Entonces, de alguna manera hay que hacer frente a esta situación, y los mecanismos, está demostrado que a nivel internacional, desde luego que requiere de esfuerzos y también de sacrificios. Y de carácter. Y de carácter. Vamos a la ficha de nuestro invitado hoy, que tiene muchas respuestas al respecto. Doctor Julio Borba, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, cirujano general, con especialización en medicina legal y forense, con preparación en gestión en salud, administración hospitalaria, auditoría en salud y una didáctica superior universitaria. Fue viceministro de Atención Integral a la Salud, se desempeñó como director general de redes de salud, además de director de coordinación de hospitales especializados. Ministro doctor Julio Borba, muy buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros aquí. Muy buenas noches, señor Augusto, señor Benjamín, un honor poder compartir con ustedes. Igualmente. Bueno, ministro, arranquemos por el comienzo. Obviamente, esta reunión hoy de 5 horas que mantuvieron en el Palacio de López, sabemos que no hay definiciones precisas aún, que mañana se expondrían las principales resoluciones, pero ¿cuáles son los ejes de los temas abordados, en el sentido de que necesitamos que la ciudadanía reciba mensajes lo más claro posible acerca de cuál es el panorama que se nos presenta y cómo encarar a través de medidas de carácter de políticas públicas? Quiero hacer una aclaración, si me permite. Está bien definido todos los ejes, está bien definido todo lo que se va a hacer. En líneas generales, el anuncio se hará el día de mañana. A fin de poder coordinar previamente, queremos hacer mañana unas reuniones con los gobernadores para bajar línea y decir, bueno, esto hacemos por estos motivos. Está bien definido, bien estructurado. Tuvimos reuniones ya con todo el gabinete prácticamente del señor presidente, en compañía del señor presidente, y se tomaron las decisiones, que es lo que ahora nos corresponde hacer. Considerando los números que no son nada favorables, fíjate que hoy tenemos otra vez un número récord en cantidad de fallecidos. Hoy llegamos a 49 fallecidos. Es un número bastante importante. Un poco más de 2.000 casos positivos otra vez. La semana epidemiológica que terminó el sábado pasado, terminamos con un 12% más de cantidad de casos positivos que la semana anterior. Y eso lastimosamente va a seguir impactando dentro del sistema de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque es simple matemática, señores. A mayor cantidad de positivos tendremos mayor cantidad de pacientes que van a ir ingresando al sistema de salud.
Más allá que el 80% de ellos normalmente no requieren mayor atención, puede pasar como un caso leve, hay un 15% que puede requerir cierto tipo de atención y eso puede hacer que el sistema de salud, que ya de por sí está sufriendo, sufra mucho más. Ministro, quiero volver sobre su respuesta, me parece interesante hacer este planteo. Concretamente entonces, las decisiones ya fueron tomadas, pero antes quieren transmitir a autoridades aludidas por esas decisiones, quiero suponer regiones, quiero suponer ese tipo de situación. Eso se espera, ese proceso se desarrolla y mañana se anuncian las decisiones ya tomadas. Así mismo me gustó. Nosotros previamente ya tuvimos conversaciones, en el día de hoy tuvimos una reunión con la Conferencia Episcopal Paraguaya, con todos los responsables, exponiéndole la situación en la cual nos encontramos actualmente, la situación epidemiológica. Nos reunimos también con las sociedades científicas, nos reunimos con los gremios, nos reunimos con los gremios de producción, en realidad ayer con miembros del gabinete del señor presidente, para exponer la situación en la cual nos encontramos ahora. Y en base a eso, bueno, tomamos las decisiones ya en el día de hoy, en una reunión que duró 5 horas aproximadamente con todo el gabinete, y mañana saldremos ya a exponer cuáles son esas medidas que se van a tomar. ¿A qué hora, ministro? ¿Hay una hora? Mañana al mediodía aproximadamente. Doctor, ¿cuál es la situación en concreto a la que se enfrenta? Yo sé, todos los días hablamos de su gravedad, de los números, pero ¿cuál es el panorama que se le puede pintar a todos nosotros, a todos los paraguayos, respecto a hacia dónde estamos yendo y que justifiquen las medidas, obviamente que después las anunciarán? Pero es importante que todos comprendamos a qué nos estamos enfrentando. Yo recuerdo que el doctor Sequera nos decía meses atrás que mientras mantuviéramos, por ejemplo, en lo que respecta a la letalidad, a la mortandad, más o menos un promedio de 15 personas por día, que obviamente es súper lamentable, todavía se podía considerar que estábamos en un momento de relativo control de la pandemia. Y que un escenario terrible sería 50. Y ahora me suena el número que está dando de 49 fallecidos en la fecha. O sea, ¿en qué estado nos encontramos, en qué situación nos encontramos y hacia dónde se está dirigiendo esto en las próximas semanas? Mira, buena pregunta. Hoy con 49 fallecidos es un nuevo récord, una vez más. Estamos lastimosamente en una situación bastante complicada. Lastimosamente creemos que esto va a durar por lo menos 2 o 3 semanas más. Una cierta meseta que tendríamos que ir yendo y posteriormente tendría la tendencia a ir bajando, siempre y cuando podamos también nosotros detener la circulación de cierta forma. Detener la circulación implica un esfuerzo de la ciudadanía, un esfuerzo de todos, ¿verdad?, a fin de que no se expanda más el virus actualmente dentro del país. El virus está en todas partes, el virus está en el país. Hay un mapa de riesgo actualmente que figura en la página web del Ministerio, donde pinta cada ciudad en qué color está de acuerdo a la cantidad de contagios. Asunción, por ejemplo, una de las zonas más riesgosas hoy, y algunos distritos del departamento central, como Lambaré, Fernando Lamora, Capiatá, Villa Elisa, donde el nivel de contagio es muy superior a 150 por 100.000 habitantes. Asunción hasta hace unos días estaba en 700 aproximadamente por 100.000 habitantes, cosa que supera ampliamente lo que nosotros valoramos como normal hasta cierta forma. En base a eso se tienen que tomar medidas establecidas por la OMS y en base a eso son las medidas que vamos a tomar ahora. Ministro, esas medidas tienen que ver con un retorno absoluto en materia de fase. Disculpe, tengo que hacerle la consulta, por más que no pueda respondernos aún, porque ese es nuestro rol, ¿no? Si hubo 3 o 4 fases, estamos hablando de volver a la cero. ¿Cuál es la...? Yo no hablaría de fases, Augusto. Yo hablaría más bien de algunas restricciones que debemos tomar en cuenta ahora, a partir de ahora, a fin de detener la circulación masiva del virus que tenemos a nivel país. Tenemos que cortar de alguna forma esto y tratar de normalizar en cierta forma, a fin de que los servicios de salud
no sufran más de lo que están sufriendo. Yo quiero hacer mención, Augusto y Benjamín, que los médicos, el personal de Blanco está muy cansado, está muy agotado, está muy estresado, es un estrés físico, mental. No es fácil lidiar con una cantidad impresionante de pacientes todos los días, no es fácil lidiar con la muerte de un paciente, eso cansa. Y esto está viniendo ya casi de hace un año. Entonces, quiero que entienda también la población que el personal de salud está cansado, a pesar de que tuvimos más de 6.000 contratados nuevos dentro del sistema. ¿Regionalizado o global, ministro? El problema es, hoy está más específico en ciertos lugares, ¿verdad? Más específico, perdón, si te refería a las medidas, probablemente lo hagamos en forma global. Entiendo. ¿Y cuál sería la duración? Porque entendemos que sería más o menos hasta que termine la Semana Santa, no sabemos si arrancaría el sábado o lunes. En principio hasta que termine la Semana Santa y posteriormente en esa Semana Santa iremos evaluando los números para ver si flexibilizamos algo o continuamos. Pero en principio yo creo que con 10 días, 10 a 15 días, 10 días en este caso, ¿verdad? Podríamos mejorar un poco los números e ir viendo cómo flexibilizar las medidas posteriormente. Yo creo, para terminar una parte, yo creo que nosotros en este último año hemos aprendido todas las lecciones. Estuvimos estudiando la lección, bueno, este es el momento del examen. ¿Pero cabe la posibilidad de que se extienda hasta completar 2 semanas, 15 días? Esperemos que no haga falta. Pero quiero recordarte, Benjamín, que absolutamente la mayor parte de los países tienen restricciones hoy en día. Sí, así es. Alemania está con restricciones, Inglaterra está con restricciones, sí. Francia está con restricciones, Estados Unidos es que va liberando un poco, de a poco ahora, Chile, que es el país que mayor vacunación hizo hasta ahora en toda la región, es el que más restricciones está haciendo. Entonces, y sigue con números altos de contagiosidad y números altos de pacientes en hospitales y en terapia intensiva. Vale la pena reflexionar para los desubicados de siempre, que se aglomeran, que farrean, que exceden en todo punto de vista en este tiempo. Usted vio, señora o señor, cuando termina un partido de fútbol se le entrevista al jugador, está exhausto, está cansado. Ese partido duró 90 minutos. Los médicos y paramédicos tienen un partido que está durando más de un año. Imagínense lo agotado que estarán. ¿Quiere hablarnos un poco más al respecto de ese tema y de cómo de futuro piensan hacer una especie de renovación? Además no hay muchos suplentes en este caso. No, es que ya no hay suplentes, Augusto. Ya no tenemos suplentes porque quedan muy pocos especialistas. Creo que tratamos de contratar todos los especialistas que había en el área, pero acá ya no es una cuestión monetaria, Augusto. Ya no es una cuestión monetaria en el sentido de que siempre doy el ejemplo y siempre digo lo mismo, de 304 camas de terapia intensiva que teníamos a febrero del año pasado, hoy estamos con 655 camas de terapia intensiva y próximas a crecer un poco más en Ciudad del Este, clínicas, el Hospital Nacional de Itagua e Ingavi, que estaríamos habilitando esta semana. Eso es lo máximo que podemos crecer. Y no es por falta de dinero para comprar, no es por falta de equipamiento, sino es porque ya no encontramos el recurso humano que pueda utilizar esos equipos, un recurso humano capacitado, en este caso un terapista, ¿verdad? Formar un terapista o formar un especialista desde el inicio hasta el final toma mínimamente entre 10 y 12 años. O sea, no es fácil. Y conste que hicimos muchísimos cursos de capacitación a 380 médicos y un poco más de licenciados en enfermería para poder manejar los equipos. Pero si habilitamos algo, tenemos que habilitarlo en forma responsable. Responsable es saber que vamos a tener el recurso humano para poder utilizar esos equipamientos. Hablando, antes de ir a la pausa, de los trabajadores sanitarios y en particular de los médicos, enfermeras, camilleros. Ayer el Círculo Paraguayo de Médicos produjo, junto con otros gremios médicos, un comunicado muy duro. Hoy se hizo eco la prensa gráfica. Es una especie de ultimátum a las autoridades nacionales por el incumplimiento de una serie de acuerdos con ellos. Incluye seguro de vida, un plus del 20%, temas que se habían acordado con antelación. Y dice, o cumplen o se van. Fue un comunicado que decía,
por eso de carácter bastante duro. ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a ellos? Que es imprescindible, justamente ellos son, además de estar agotados y compañía, son los que están bataleando diariamente para asistirnos. Yo respeto mucho la postura de mis colegas, respeto la postura del Círculo Paraguayo de Médicos, pero creo que este no es el momento de estar divididos ni estar peleando por otros motivos. Nuestro objetivo es el mismo, tenemos todo un enemigo en común. El enemigo en común se llama coronavirus, sin olvidarnos de que existen las otras patologías y que sigue habiendo y sigue muriendo gente de otras patologías que no tenemos que olvidarnos. No, eso está bien, pero con respecto a los reclamos que hacen, ¿por qué no se cumplen esos acuerdos con estas personas a quienes deberíamos tratarlas con bastante, no diría privilegios, pero con mucho respeto y seriedad, digamos? Está bien, es un buen punto de vista, Benjamín. Vamos a estudiarlo como corresponde y te daré la respuesta posteriormente. En un minuto retornamos. Hay una preocupación de la Organización Panamericana de la Salud que advierte que, y usa esta expresión, terrible suba de casos de coronavirus en Brasil y la implicancia que eso puede tener en las regiones vecinas. Entre otros los temas que conversaremos con el Ministro de Salud al retorno de la pausa. Retornamos en Fuego Cruzado con el Ministro de Salud. Después de una durísima jornada, está con nosotros esta noche y agradecemos muchísimo eso. Ministro, será mi última insistencia, juro que será mi última insistencia. Estamos hablando entonces de una medida global, ya sabemos que va a ser global. Si tuviera que calificar entre severo, firme, moderado, ¿cuál sería, digamos, el carácter de la medida que se va a tomar? Necesario. Todo lo que sea necesario. Necesario. Ya. Pero va a ser firme entonces. Necesario. Ok. Bueno, preguntabas antes de la pausa un tema que genera mucha inquietud, que es la cuestión de Brasil y las advertencias de la Organización de la Salud. La OPS. Exacto. De la OPS. Sí, señor. ¿Cuál es la situación? Ellos comentaban, declaraban, mejor dicho, que la situación en Brasil se disparó a niveles superlativos y que es un riesgo inminente para los países vecinos, para todos los países de la región. ¿Cómo estamos evaluando desde acá? Somos país limítrofe, tenemos muchos vínculos con el Brasil. Mira, hoy Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus después de Estados Unidos prácticamente, con una mortalidad bastante elevada, con un nivel de contagiosidad muy elevado y por supuesto que representa en forma seria un riesgo para el país, considerando la frontera, muchos kilómetros de fronteras que tenemos con el país vecino, ¿verdad? Sí, representa un riesgo desde todo punto de vista por el intercambio que tenemos constantemente y por nuestra población, pero yo creo que ya lo estamos sufriendo, Benjamín, las consecuencias. Yo creo que ya estamos sufriendo las consecuencias por el alto nivel de contagiosidad que tenemos. A pesar de todo el esfuerzo, gracias a Dios todavía, gracias al esfuerzo al personal de Blanco, nosotros seguimos por debajo, en un séptimo lugar en América con respecto a letalidad y mortalidad, solamente superados por Uruguay y que actualmente está sufriendo también los embates del coronavirus y Venezuela según sus números, ¿verdad? Ministro, esta pregunta va a tener como título vacunas y son dos o tres cuestiones rápidas. ¿Qué pasó con las negociaciones radicadas en los Estados Unidos pero que tenía que ver con vacunas de origen asiático, ¿verdad? Con el apoyo de los fondos destinados al tema viviendas de Taiwán. Esa primera pregunta. Segundo, ¿cómo están esas gestiones? Segundo, ¿cuáles son las próximas partidas de vacunas que se aguardan y cómo va el tema de las donaciones que se anunciaron? Bueno, a ver, la primera pregunta con las negociaciones con los Estados Unidos van avanzadas. Entre mañana y pasado mañana tendríamos que recibir los documentos de Estados Unidos para la firma y seguir después el proceso, que es un proceso relativamente,
largo, entre comillas. 2 millones de dosis son estas. 2 millones de dosis. O sea, eso se le está dando seguimiento a través de Cancillería y la Embajada Paraguaya en Estados Unidos, a cargo del embajador Cáceres. Sí. Se le está dando seguimiento constante. Después tenemos lo de COVAX. Disculpe, ¿y para cuándo aproximadamente estamos Y no hablando? quisiera darte Ya. fecha, Augusto, Ya, porque crea una Entiendo. ansiedad innecesaria y todo eso. Bueno, Después tenemos el mecanismo COVAX, que tendríamos que estar recibiendo antes del 31 de marzo otro paquete de 64.000 vacunas para completar las 100.000 prometidas por la OPS y la OMS. Otro lote de 100.000 en el mes de abril y otros 100.000 más en el mes de mayo, que es el compromiso que tienen con nosotros. A partir de junio, o a partir del segundo semestre, tendrían que ir aumentando las cantidades hasta llegar a un total de 4.300.000 dosis, que sería para 2.150.000 personas, que serían aproximadamente el 30% de la población del país. ¿para cuándo? Desde el segundo semestre, a partir del segundo semestre hasta En fin de adelante. año, tendrían que estar llegando el resto de las cantidades de dosis necesarias que se adquirió por el mecanismo de COVAX, que son 4.300.000. Entiendo. Ahora, en términos inmediatos, en el corto plazo, no tenemos ninguna garantía de recibir vacunas, porque lo de COVAX sabemos que, digamos, no constituye, no nos dan plazos certeros. Ya tuvimos una amarga experiencia al respecto, así es que puede repetirse en el futuro. Esperemos Teníamos muchas expectativas en el tema de las donaciones de Emiratos Árabes e India. La primera partida llegaría de la India, 100.000 dosis. 100.000 el domingo y 100.000 más el siguiente domingo. Pero la directora de Vigilancia Sanitaria, María Antonieta, no me acuerdo el apellido, Gamarra, nos comunicaba hoy nos informaba que esas vacunas no son de aplicación inmediata. No. Porque tienen que autorizar, todavía no están autorizadas, no tienen la autorización correspondiente. Efectivamente, para que la Dinavisa autorice necesitamos el visto bueno de las autoridades regulatorias. En este caso, considerando que de Anvisa de Brasil o de México, que son los países que también adquirieron esta vacuna, ¿verdad? Entonces ellos ya México ya dio un visto bueno de su equipo técnico, falta la notificación oficial, y con esa notificación oficial Dinavisa podría autorizar ya para la utilización de estas vacunas. Estamos hablando de cuestión de días entonces. En cuanto Si Dios a permite, sí. y en la primera partida el domingo. La primera partida del domingo. Y la siguiente el siguiente domingo. Así mismo es. Para las 200.000 esta es de Covaxin, ¿verdad? De la India. Covaxin más 2 millones que estamos negociando también con la fábrica directamente en India para poder adquirirlo lo antes posible. Además tenemos otro lote de Moderna que tendría que estar llegando también en las próximas 2 semanas más tardar, que son 400.000 más 800.000 en total, si Dios permite. Ahora, yo digo, todavía no podemos hacer planes concretos con respecto a la vacuna porque esto se somete a la prueba de la realidad. Vamos a ver cuándo llegan, en qué plazos, cuándo se pueden utilizar. Y bueno, ojalá que sea lo más rápido posible. Pero lo inmediato todavía no tenemos. Lo único que aparece en el firmamento como medidas inmediatas a nivel sanitario es lo que van a anunciar mañana con respecto a, para bajar los niveles de circulación del virus. Pero por otra parte, doctor, lo que yo no veo es cómo hacer para contribuir a descomprimir la situación hospitalaria. Advertencia de Brasil, tenemos 49 muertos, alta contagiosidad. Cerrar es una parte de la historia, pero ¿qué hacemos con respecto a los hospitales saturados porque están colapsados? Hoy significa que no se le puede dar más asistencia a más gente de la que ya se le está dando. Técnicamente, digamos que es eso lo que representa el colapso, aunque hagan esfuerzos, pongan otras camas, hacen magia, maravilla, pero realmente el sistema ya está colapsado. Entonces, ¿qué se hace frente a esa situación? Todavía no tenemos las vacunas, pues todavía no las tenemos, y eso va a llevar su tiempo, además, no es una cuestión inmediata. Hay que dejar en claro una cosa, Benjamín, y voy a volver a los ejemplos, más allá que los ejemplos a veces son un poco odiosos. La vacuna no es la solución final a todos los problemas. O la es, pero en mediano y largo plazo. Es a mediano plazo, en todo caso. Y el ejemplo es Chile. Así mismo. El ejemplo es Chile. Chile, justamente, mayor nivel de vacunación,
pero sigue con altos índices de contagios, sigue con altas cantidades de pacientes en las terapias y en los hospitales. Y están cerrados. Sí, sí. Hasta puede que dé Clarísimo. un exceso de confianza. Ministro, una ultimísima porque tengo que despedir. Esos diálogos que se daban con el sector privado por la posibilidad de que se involucren en la compra directa de... ¿Cómo está? Lo que hay que terminar de entender, Augusto y Benjamín, es que las multinacionales de vacunas tienen prioridades con los estados. Sí, sí, sí. Difícilmente puedan negociar con el sector privado. Y incluyendo esta asociación de pro-China, digamos, que estaba también... Nunca me llegó ninguna nota. Nunca envió ninguna nota. Además son varias las cámaras. Así es. Se habla de una, pero en realidad son varias cámaras. Ministro, le agradecemos De muchísimo comercio. el tiempo esta noche. No, por favor, cuando Muy gusten amable, es un muchas honor gracias. estar con ustedes. Un gusto. Bueno, ya Vamos. llegan los amigos de Cuenta Final, ¿sí? Así es, Carminia y Gustavo ya van a estar en unos minutos más. Así es. Nos vemos el día siguiente, mañana. Mañana. Hasta mañana. Que pasen bien.